Muy buenas a todos. Vamos a comenzar nuestro segundo video tutorial y aquí vamos a ver cómo podemos añadir nuestro primer widget, bueno, nuestro primer box layout y cómo funciona más o menos Kiwi y vamos a explicar todo un poco pues, paso a paso. Bueno, como hemos visto, si pulsamos control V se nos arranca la aplicación. También podemos ir a nuestro terminal, Python 3 My, sí, exactamente lo mismo. Vale. Bueno, nuestra aplicación tiene unos cuantos métodos interesantes. Por ejemplo, sería onStart, onStart, y también estaría onStop. Vale. Si ejecutamos esto, vale, pues ahora mismo está fallando. Vale, no, está aquí. No lo he cerrado antes. Vamos a ejecutar. Vale. Aquí tenemos la aplicación, aquí tenemos nuestro onStart cuando inicia la aplicación. Y vale, si cerramos nuestra aplicación, tendríamos el onStop. Vale. También hay otro método que se llama defbuild, que es el que va a retornar nuestro widget principal, que va a ser el que vamos a utilizar para arrancar nuestra aplicación. Bien, vamos a añadir una clase más con kiwi.lang import builder. Vale, esto es bastante interesante. .load string. Vale, porque Kiwi proporciona, por así decirlo, un lenguaje propio, digamos, que es bastante interesante porque nos permite en forma de texto o en un archivo definir nuestras clases o poder extenderlas y poder tener nuestro código un poco más organizado. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí podemos añadir nuestro MyWidget y esto lo va a interpretar como que estamos declarando una clase. Si lo metemos entre el símbolo de mayor y menor que y los dos puntos, aunque los dos puntos creo que no son obligatorios, nos lo va a interpretar como si estuviéramos creando una clase. Pero no solamente eso, sino que si aquí abajo creamos una clase que se llame MainWidget, estas dos clases vamos a decir que van a estar referenciadas. De manera que podamos, esta clase va a ir referenciada a esta y podemos, por ejemplo, en esta, hacer la estructura de nuestro box layout, por ejemplo, o de nuestro widget, y aquí, por ejemplo, utilizarlo para interactuar con nuestros eventos. Por ejemplo, vamos a añadir, por ejemplo, un widget de box layout. kiwi.wix.boxlayout import box layout. Vale, ya tenemos nuestro box layout y aquí box layout. Vale, ahora mismo la declaración que hemos hecho aquí va a ir referenciada hacia esta y ahora mismo estamos hablando de un box layout, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que igualmente podemos hacerlo aquí en el código Python como lo podemos hacer de aquí. Si solo hacemos una arroba box layout
igualmente nos va a funcionar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos trabajando con el lenguaje de Kiwi, que es el KV, no hace falta importar los widgets que vamos a utilizar. Entonces, digamos que esto, por ejemplo, lo podemos borrar. Vamos a borrarlo temporalmente. Y aquí, por ejemplo, igual como estamos haciendo esto, vamos a añadir un botón, por ejemplo, con un texto, text, de botón, ¿no? Vale, vamos a importar aquí. Kiwi.factory import factory. Vale. Esto nos va a permitir poder cargar nuestro widget. Podemos retornar directamente nuestro KV o, por ejemplo, con factory podemos retornar algún widget. En este caso vamos a retornar, por ejemplo, este de aquí que hemos creado. Return factory punto main widget. Bueno, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vale, no se está ejecutando nada porque no hemos llamado a esta clase. Vale. Hemos retornado main widget, pero no lo estamos usando aquí. Vale, no se está mostrando. Vamos a ver por qué. Vale, error mío, no se llama build, sino build. Vamos a borrar. Esto es fallo mío. Y nos está diciendo que... Madre mía, cuántos errores. Main widget, vamos a volver a ejecutar. Vale, ahora sí. Aquí tenemos nuestro primer botón. Como podemos ver, hemos retornado nuestro box layout de aquí, que debería ser nuestra clase que hereda de box layout. Vale. Igualmente que lo estamos haciendo así. Como he dicho antes, podríamos hacerlo from Kiwi. Vale, aquí lo tengo. Vamos a eliminar esto de aquí. Class main widget box layout. Vamos a ejecutar. Vale, y el resultado sigue exactamente el mismo. La única diferencia es que aquí estamos definiendo nuestra estructura y aquí ahora mismo tenemos un nombre, podemos añadir por ejemplo eventos al hacer clic. Por ejemplo, para que podamos ver la diferencia, por ejemplo, aquí en este punto, por ejemplo, para que podamos ver, entender la diferencia, cómo podemos hacer esto con Python sería si borramos ahora mismo, vale, esto lo vamos a dejar así. Bueno, mira, principalmente esto lo vamos a borrar para ver lo que vamos a hacer. Vamos a importar, bueno, aquí tenemos nuestro box layout, teníamos que importar el botón, vale, vamos a importar el botón from kiwi.ux.button import button. Vale, para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho, pues por ejemplo tendremos que hacer main widget. Vamos a hacer así, widget es igual a nuestra instancia de main widget. Nuestro botón, pues diríamos que nuestro botón, como hemos hecho antes, text es igual a
botón 1. Entonces ahora aquí haríamos un widget.add widget. Vamos a añadir un widget dentro de otro bola llave, en este caso el botón. Y ahora, por ejemplo, vamos a retornar aquí en este caso nuestro my widget. Vale, vamos a ejecutar esto. Y como podemos ver, es exactamente lo mismo. Este es la manera de hacerlo con Python, pero es mucho más cómodo hacerlo con el lenguaje de proporción Kiwi, con el KV, que no hacerlo así, porque así se puede hacer al final un poco más pesado. Entonces, vamos a retroceder. Vamos a dejarlo así, como lo teníamos. Y aquí hemos visto, aquí estamos retornando nuestro widget, referenciado aquí, que va a ser de tipo layout. Y como he dicho antes, por ejemplo, lo que estamos aquí declarando lo podemos utilizar, por ejemplo, para los eventos. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Vale, vamos a poner un ejemplo. Vale. Vamos a añadir aquí un botón. Por ejemplo, aquí vamos a crear una clase que va a ser nuestro botón, que va a ser botón 1. Vale. Y aquí lo vamos a dejar en blanco. Aquí vamos a crear otra clase, exactamente igual, se tiene que llamar exactamente igual, class button 1. Va a heredar de button. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener el evento onRelease. Vamos a dar un clic, vamos a hacer un print, vamos a poner clic. Vale. Aquí podemos coger, borrar esto y poner aquí button, que es 1, que es el widget que hemos creado. Si no le ponemos aquí, nos metemos en este símbolo de mayor y menor que, lo que estamos haciendo es, por así decirlo, añadir a nuestro widget, a nuestro layout, otro widget más. Esto lo hace automáticamente con KV, en el lenguaje de KV. Entonces aquí, pues exactamente igual, podemos ponerle un text que sea igual aquí a lo que hemos visto antes. Botón 1. Vale. Si ejecutamos esto, vale, aquí tenemos nuestro botón, hacemos clic y aquí se va haciendo los clics. ¿También lo podemos hacer en el KV? Sí, también se puede hacer en el KV. Vamos a borrar esto. Y vale, esto también lo vamos a borrar. Button. Así se va a llamar. Y aquí, por ejemplo, ponemos un release. Print. Exactamente igual. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Si hacemos clic, exactamente igual. Esto es para que veamos las diferencias. El lenguaje de Kiwi, el KV, nos puede facilitar el trabajo, nos puede ayudar a tener una estructura un poco más ordenada. Y bueno, para ver esas son las diferencias. También decir que en el KV hay algunas variables reservadas, por ejemplo, root. Sí, aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer una impresión de root. Vale, como podemos ver, va a ser nuestro widget principal, ¿vale? En este caso es main widget, que hemos creado aquí. Va a haber otra reservada que va a ser app, que ya se puede imaginar lo que es nuestra aplicación principal, que es esta de aquí.
para poder acceder a ella. Y, por supuesto, self, que se refiere al propio objeto en sí, a nuestro botón. Si ejecutamos, hacemos clic, podemos ver que está referenciado a nuestro objeto. Bueno, por ejemplo aquí, si hacemos el punto text, pues se me ha ido la mano. Si hacemos esto, pues como podéis ver, nos exprime nuestro texto, que está guardado como un atributo. Aquí, botón 1. Aquí se pasa como parámetro, que es como hemos hecho antes, button y text es igual, lo único que pasa es que dentro pues se guarda como atributo y podemos hacer. Bueno, pues eso es hasta ahora en este segundo tutorial y nos vemos en el siguiente.